en esta rueda de prensa infrecuente, que no solemos hacerlas días distintos de los martes. Pero es que pederastas, violadores, secuestradoras, terroristas, sediciosos, corruptos, sindicalistas subvencionados y multimillonarios globalistas extranjeros, estos son los grandes beneficiados de los 4 años de gobierno de Pedro Sánchez que llevamos hasta ahora. Y los perjudicados, los españoles honrados y decentes. Criminales de todo tipo se están beneficiando de la irresponsabilidad de este gobierno de PSOE, de Podemos, en coalición y en alianza con todos los enemigos de España. Por eso es absolutamente urgente expulsarles del poder. España quiere votar y los españoles quieren y deben poder decidir, una vez más, cuestiones esenciales que afectan a la seguridad y a la convivencia de todos y que están siendo impuestas por unos partidos, por un gobierno, sin que los españoles se puedan defender. La última aberración, como saben, es la ley llamada Solo sí es sí, que está permitiendo ya la rebaja de condenas a violadores, asesinos y a pederastas gracias a ese artefacto llamado el Ministerio de Igualdad. Por ello, anunciamos que acabamos de registrar hace unos minutos una proposición para la reprobación y destitución de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Les anunciamos igualmente que nuestros servicios jurídicos han decidido interponer recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de esta ley. La ministra de Igualdad, lejos de rectificar, de pedir perdón y de dimitir, que son las 3 cosas que tendría que hacer, en vez de hacer esas 3 cosas, culpa de su propia irresponsabilidad, de su propia ignorancia, culpa a los jueces. Estamos viendo un ataque sin precedentes, o quizá con el único precedente de este mismo gobierno, del gobierno, porque la ministra es parte de un gobierno solidario, del gobierno al Poder Judicial, del gobierno a la autoridad de los jueces. Y la ideología criminal de la señora Montero, en lugar de mejorar la vida de las mujeres, la está haciendo más complicada y más peligrosa. Está poniendo una auténtica alfombra roja a los violadores. Es la consecuencia de tener un país con debates secuestrados, con debates que no se pueden abrir, según nos dicen algunos, con políticos ebrios de fanatismo ideológico y con algunos periodistas que acaban siendo una corte siempre dispuesta a ceder ante el poder. Un país en el que las decisiones se toman contra los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. No hicieron caso a las advertencias de Vox, no hicieron caso a las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, no hicieron caso a nadie, porque se creen en posesión de la verdad absoluta. Están empeñados solamente en el marketing, en la propaganda y en su ideología, que, como vemos, es cada día más peligrosa. Pero mañana, quien pagará las consecuencias de esta ideología fanática son mujeres de verdad, españolas, de carne y hueso. Con la ley llamada Solo sí es sí, la nueva tipificación del delito de violación rebaja el límite máximo de prisión de 6 a 4 años. Y el nuevo tipo básico de agresión sexual establece una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando antes la pena para agresiones sexuales en prisión era de 1 a 5 años. Para los tipos agravados, en el caso de agresión sexual, la pena pasa a ser de 2 a 8 años, cuando antes era de 5 a 10. El abuso, como saben, directamente desaparece del Código Penal. Todo esto ya lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial. Todo esto ya lo advirtió Vox, lo advirtió mucha gente. Y se nos dijo que eso no iba a pasar. La aprobación de estas leyes irracionales responde, como digo, únicamente a ideologías totalitarias y delirantes que, unidas al desconocimiento básico de los rudimentos de técnica legislativa y realidad, atacan a los derechos y a la igualdad de los españoles y han traído, lamentablemente, más inseguridad a las calles. Es urgente que la ministra rectifique, que pida perdón y que dimita. Es verdad que tenía que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, cuando abrió la puerta a la pederastia en este mismo Congreso, que de nuevo, lejos de rectificar, luego ratificó. El Ministerio de Igualdad es, lo sabemos todos, completamente prescindible. Y si de Vox depende en el futuro cercano o lejano, no tenga ninguna duda
que los casi 600 millones de euros que nos cuesta a todos los españoles este ministerio los dedicaremos a mejores causas, como por ejemplo a emergencias sociales. Si somos justos, la responsabilidad de lo que está pasando no es solo de la ministra Montero, en enorme medida lo es de Pedro Sánchez, pero es que lo es también de Ciudadanos, de PDeCAT, de Junts per Cat, de RC, de Bildu, del PNV, Coalición Canaria, de Lo Existe, Compromís, Más País, de BNG, porque todos ellos votaron a favor de esta ley. Es más, solo Vox y PP votaron en contra cuando se tramitó en esta casa. Todos los demás votaron a favor de esta ley que premia a los criminales y desprotege a los más débiles. Ya estamos viendo las primeras excarcelaciones de delincuentes sexuales en base a esta nueva ley. En Baleares, la Audiencia Provincial ya ha decretado la inmediata excarcelación de 2 condenados a 3 años de prisión que participaron en una agresión sexual a una joven a la que cogieron la noche de Halloween de 2019. Contra su voluntad la metieron en un coche y la manosearon. En Madrid se ha reducido la pena a un profesor de inglés condenado a 6 años y 9 meses por abusar de 4 alumnos. Ahora solo cumplirá 1 año y 3 meses. También en Madrid se ha rebajado la pena de 8 a 6 años a un hombre condenado por abusar de su hijastra cuando era menor de edad y a un condenado por abuso sexual a un menor de 12 años le han bajado a 8 años y 9 meses de prisión. En Galicia se ha rebajado en 2 años la pena al conocido como violador del Tinder, condenado por la violación de una mujer. Su pena se rebaja de 6 a 4 años. En Segovia se ha rebajado la condena de 12 a 9 años a un hombre que amenazó con un cuchillo a su prima y le obligó a mantener relaciones sexuales en 2011. Esto, por desgracia, es solo el principio. Previsiblemente habrá cientos de casos de rebajas de condenas, así como de futuros condenados que ahora pasarán menos tiempo en prisión. Todo esto pone de manifiesto las nocivas consecuencias de la ideología de género y de las leyes feministas. O, como ha dicho un abogado penalista, defensor de un violador, el mejor abogado de mi cliente es la ministra de Igualdad. Creemos que la situación es de una enorme gravedad y por eso pensamos que la oposición tiene que ser frontal. La oposición que se presente tiene que ser clara. La oposición a todo lo que hace este Gobierno y especialmente a lo que está sucediendo estos días desde el Ministerio de Igualdad tiene que ser unívoca, tiene que ser muy, muy clara. Sin medias tintas ni paliativos. Otros partidos hablan de llevar al Senado una iniciativa para forzar al Gobierno a revisar la ley solo sí es sí. No, nosotros pedimos su total derogación, la dimisión de la ministra y que pida perdón. No hay parches posibles para matizar el enorme daño que el Gobierno está causando a los españoles corrientes que ven con cada vez más distancia a sus gobernantes. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Maite Loureiro, de Libertad Digital, formula una pregunta. ¿Qué opina de los ataques de la ministra a los jueces por la salida de violadores en aplicación de la ley solo sí es sí? Muchas gracias. Los ataques de la ministra a los jueces denotan una enorme frustración. La ministra se pasa el día corrigiendo a gente mucho más cualificada que ella. Explicarle a un juez cómo se tiene que aplicar la ley, pues es como explicarle a un padre cómo se tienen hijos. Es una ministra incompetente, es una ministra indocumentada, es una ministra fuertemente ideologizada, eso sí, que está aquí, pues por lo que todos sabemos que está aquí, que no es posible que la cese Pedro Sánchez, porque eso dinamitaría la coalición de gobierno que tienen, porque la defiende Pablo Iglesias, que maneja los hilos desde fuera, y aunque cada día está causando más daño a los españoles, sigue al frente, como digo, de un ministerio perfectamente prescindible, que además es tremendamente perjudicial. Por lo tanto, cada ataque a los jueces, de ella y de otras personas aparentemente más cualificadas, la señora Victoria Rosell, que es exmagistrada o exjuez, que esté atacando a sus compañeros, es de una enorme gravedad. La propia asociación a la que ella pertenecía está defendiendo a los jueces. Y no olvidemos, cuando se acusa de machistas a los jueces, que la mayoría de los jueces en España son mujeres. Por tanto, como digo, esta ministra está causando mucho daño. Lo que tiene que hacer es rectificar, pedir perdón y dimitir.
Sí, portavoz, ¿qué tal? Quería hacerle dos preguntas. La primera es que hemos conocido una última hora y es que el abogado de La Manada pues está planteando aprovecharse precisamente de esta ley para beneficiar a sus clientes. Quería saber qué opinan ustedes desde Vox y también, como ha citado usted, que violadores, pederastas van a estar en libertad, que a los separatistas han visto rebajadas sus penas, que hay políticos corruptos indultados, que el Gobierno plantea también reformar el delito de malversación. Con todos estos motivos, ¿no creen ustedes que no hay un mejor momento para presentar una moción de censura si no lo hace el PP? Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la posibilidad de que el abogado de La Manada solicite y obtenga una reducción de las penas de sus defendidos, recordarán ustedes, hoy estamos a jueves, que lo dijimos aquí el martes, en la rueda de prensa habitual de los martes. Cité el caso de La Manada, porque ya se veía venir. Los abogados están para defender a sus clientes dentro de los límites de la ley y esta ley se lo permite. El problema no son los abogados. El problema no son los jueces. El problema es una legislación que pone en peligro a las mujeres y que está hecha a la medida de los delincuentes. De la misma manera que la rebaja del delito de sedición está hecha a medida de los sediciosos, de la misma manera que la posible rebaja o desaparición del delito de malversación está hecha a medida de los malversadores, está claro que esta ley que favorece a los pedrastas, a los violadores, está hecha a medida de los violadores. Luego, como digo, el problema está en el Ministerio, el problema está en la ley, el problema está en la ideología de género, que es una barbaridad y que está dotada, como digo, con casi 600 millones de euros por este Gobierno y por una ministra tremendamente incompetente, que yo no entiendo cómo tiene todavía la entereza de salir a la calle y que no se le caiga la cara de vergüenza. Pero cada mujer que vea a esa ministra, que la vea la cara, sabe que ha puesto la seguridad de las mujeres en peligro con esta ley que favorece a los violadores. Y de eso ya no hay ninguna duda. Respecto a si este es el mejor momento de la moción de censura, a nosotros nos pareció que el mejor momento para una moción de censura fue hace justo 2 años. Porque es verdad que éramos incapaces de prever barbaridades como las que estamos viendo hoy, pero ya era suficientemente grave lo que pasaba hace 2 años. Y ya ha sido suficientemente grave todo lo que ha sucedido en este tiempo. Y ha sido ya numerosas ocasiones en las que el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón con sentencias históricas, con sentencias absolutamente históricas, demostrando que este Gobierno no tiene ningún respeto, no ya por ninguna institución, como decíamos el martes pasado, sino por la propia Constitución que les permite a ellos formar parte de este Gobierno. Por tanto, la moción de censura la hemos presentado ya. No se descarta que en un futuro lo volvamos a evaluar, pero no hubo mejor momento para haber evitado la continuidad de este Gobierno que hace 2 años y nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que tenemos hoy. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar un poco para que nos recordara si durante la tramitación del sí es sí Vox presentó alguna enmienda que hubiera permitido reforzar esta parte del articulado que ahora supone que es un resquicio por el cual se están colando todas estas revisiones. Y si no la presentaron, ¿por qué no la presentaron? Puesto que había informes y ustedes dicen que se veía venir. Gracias. Muchas gracias. Eso de que había informes lo sospechábamos, pero no lo hemos sabido hasta ahora, porque lo que hemos sabido es que los han ocultado. Pero mire, en la técnica legislativa hay 2 maneras de proceder. Se puede ir intentando poner parches a cosas que son tremendamente lesivas para el interés de los españoles, o se puede mostrar, como hacemos a diario, distancia infinita con este Gobierno y no entrar siquiera a intentar arreglar o matizar en menor medida cosas que son graves de por sí. En el ejemplo que le estoy poniendo, podemos hablar de los presupuestos. Nosotros no hemos presentado pequeñas enmiendas parciales a unos presupuestos que nos parecen lesivos para España. Mostramos distancia infinita, enmienda a la totalidad. Y en el caso de esta y otras muchas leyes, nosotros no participamos en intentar mejorar con un paño caliente uno de los artículos de la ley para ver si mejoramos su técnica legislativa. No. Nosotros mostramos distancia infinita, frontal, clarísima, y por eso nos oponemos con un no rotundo. Y no colaboramos con el Gobierno a elaborar leyes que, en vez de ser horrorosas, sean simplemente malas.